Me avisan cuando pueda dar inicio, por favor. Listo. Ok, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a ver la primera parte de las enfermedades osteomusculares de origen laboral. Mi nombre es Perla Rivera, soy compañera de ustedes del R2. Dentro de los objetivos que vamos a ver el día de hoy, pues es conocer e identificar las enfermedades osteomusculares relacionadas con la salud ocupacional, establecer una asociación entre el trabajo que realiza el paciente y el padecimiento, así como revisar las principales enfermedades osteomusculares más comunes en mano, muñeca y codo. Ya en la parte 2 de este tema, pues veremos el resto de las patologías osteomusculares. Entonces, para comenzar, pues un breve recordatorio de lo que hemos visto a lo largo de las clases, que según el capítulo tercero del seguro de riesgos del trabajo dentro de la ley del Seguro Social, pues establece en su artículo 43 que una enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Esto pues es un riesgo de trabajo y hay que estar siempre pensarlo, ¿verdad? También importante recordar que dentro de la Ley Federal del Trabajo, a ver, permítanme. Ok. Dentro de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 487 establece que los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo van a tener derecho a asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación, hospitalización, cuando el caso lo requiera, los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios y la indemnización fijada en el presente título. Permítanme. Sí se está grabando, ¿verdad? Sí, sí se está grabando. Gracias. Continuamos. Bueno, un breve panorama en cuanto a las enfermedades osteomusculares, pues es que estas se han venido incrementando respecto a años anteriores. En un reporte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2017, reportaron que en el 2012 hubo nada más 4.583 casos reportados, mientras que en el 2016 estos alcanzaron más de 12.000 casos, 12.622. En esta revisión notaron que las actividades económicas que presentaron un aumento más significativo fueron aquellas relacionadas a los sectores agropecuarios, al comercio, a los servicios de empresas, personas y el hogar. En esta tablita de aquí abajito pues vemos ejemplificado esto que les comentaba, o sea, en el 2012 hubo 4.853 casos y para el 2016 esta cifra aumentó hasta 12.622, lo cual pues nos habla que las enfermedades musculoesqueléticas se encuentran entre los problemas más importantes de salud en el trabajo. Estas constituyen una de las principales causas de ausentismo laboral y aparte son una causa importante de discapacidad relacionada con el trabajo, lo que genera altos costos y pues baja productividad. También en esta revisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues nos desglosaron que de los 12.622 casos reportados, 4.683 fueron musculoesqueléticos, hasta un 37.1%, dando como consecuencia que 2 de cada 5 casos están relacionados con las enfermedades musculoesqueléticas, o sea, son bastante comunes. Y en esta tablita del lado derecho vemos que de las causas musculoesqueléticas, las principales o las que fueron reportadas en el 2016 fueron las entesopatías, las lumbalgias, el síndrome del túnel carpiano, la tenosynovitis de estiloides radial o de Kerr-Beinning
y la espondilolisis. ¿Ok? Algunas las vamos a revisar el día de hoy y otras el día de mañana. Ahora, ¿qué son las enfermedades musculoesqueléticas? Pues bueno, son aquellas situaciones de dolor, molestia o tensión de algún tipo de lesión en la estructura anatómica del cuerpo y va a afectar a los tejidos del aparato locomotor, tanto huesos, ligamentos, músculos, tendones, articulaciones y hasta vasos sanguíneos. Aparecen con mayor frecuencia en la espalda, cuello, hombros, codo, muñecas, rodillas, pies y piernas. En esta tablita también nos desglosan la zona corporal, la enfermedad asociada y algunas de las causas. Por mencionar las que vamos a ver el día de hoy, por ejemplo, en la zona de codos o en alguna enfermedad que están descritas, el codo de tenista, la... Ay, perdón. ¿Sí me escucho? Sí, sí te escuchas. Ok. El codo de tenista, la epicondilitis y dentro de las causas, pues bueno, encontramos el trabajo repetitivo de los brazos que al mismo tiempo exige realizar fuerza con la mano. También, por ejemplo, la zona corporal de las manos, pues podemos encontrar el túnel carpiano, la tendinitis, entumecimiento, distensión y dentro de las causas serían el trabajo repetitivo, una postura forzada de la muñeca, usar solamente uno o más o solo, no toda la mano completa, pues uno, dos o tres dedos. También es importante, por ejemplo, en este apartado de las manos, siempre mencionar cuál es la mano dominante de nuestro paciente, si él realiza el trabajo con una o con ambas manos. Y bueno, en cuanto a las piernas, pues aquí nos describen ellos en esta revisión hemorroides, ciática, varices y lesiones del menisco, que vamos a revisar el día de mañana. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgos a los que está expuesto el trabajador? Bueno, están divididos en tres tipos. Pueden ser tanto físicos y biomecánicos, factores organizativos y psicosociales y los factores propios del individuo, del paciente. Dentro de los factores físicos y biomecánicos que están descritos, pues son la manipulación de cargas, especialmente al flexionar o girar el cuerpo, los movimientos repetitivos o enérgicos, las posturas forzadas o estáticas, la vibración, la mala iluminación o un entorno de trabajo que sea a temperaturas muy bajas, un trabajo de ritmo rápido o una posición sentada o erguida durante mucho tiempo sin que el trabajador tenga oportunidad de cambiar esa posición. Estos factores que les menciono pues son para nosotros preguntarlos en la consulta cuando nos llegue un trabajador con un padecimiento así, bueno, explorarlos, interrogarlos y por supuesto pues anotarlos en la nota, ¿verdad? Dentro de los factores de riesgo organizativos y psicosociales también están asociados las altas exigencias de trabajo, la baja autonomía, la falta de descansos o de oportunidades para cambiar de postura, el trabajo a gran velocidad. Como consecuencia, pues ya sabemos que actualmente las empresas pues se utilizan más equipos, ¿verdad? Más robótica, más, entonces el trabajo es más rápido, le exigen más al trabajador. Las jornadas de trabajo muy largas o los trabajos por turno, la intimidación, acoso y discriminación en el trabajo y la baja satisfacción laboral. Y por último, pues los factores de riesgo individuales que no hay que olvidarlos. Si nuestro paciente tiene antecedentes médicos, alguna enfermedad de base, la capacidad física, porque no es lo mismo un paciente joven a un paciente ya más añoso o un sexo femenino masculino, y pues también el estilo de vida y los hábitos que tengan los pacientes. Ahora, como también lo hemos visto a lo largo de las clases, existe un listado de referencia de probables enfermedades del trabajo. En este caso vamos a revisar las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo. Vamos a centrarnos en dedos, muñeca y codo. Para empezar, vamos a hablar por el síndrome del túnel carpiano. Las actividades económicas que están relacionadas con esta enfermedad, pues tenemos a la industria de servicios, a la industria de la transformación de la industria textil. ¿Qué puestos de trabajo? Pues cajeros de tienda, procesadores de alimentos, usuarios de teclado de computadoras, dentistas, cajeros, capturistas, electricistas,
empacadores, costureros, perforadores de piedra, mecánicos, o sea, es un sinfín de puestos de trabajo. Dentro de la industria manufacturera, pues son trabajadores que laboran en la manufactura de ropas, las costureras. Dentro de los servicios recreativos y de esparcimiento, podemos encontrar a los músicos de cuerdas y de percusiones, y dentro de la actividad económica de cría y explotación de ganado, pues a los trabajadores de aves de corral. Como ya vimos, dentro de los agentes que van a estar involucrados en esta patología, pues son la combinación de movimientos repetitivos de la mano, muñeca, con fuerza o posturas forzadas y con una alta demanda de tareas manuales o con herramientas que proporcionen vibración, también trastornos traumáticos que ya el paciente ya tenga. Y bueno, vamos a ver una breve revisión de cada uno de los padecimientos, conocerlos, bueno, recordarlos, saber cómo identificarlos en la consulta, cómo tratarlos, cómo referirlos y pues las incapacidades. Hablando del túnel del carpo, recordemos que es una mononeuropatía de la extremidad superior que se produce por una compresión del nervio mediano a través en el nivel de la muñeca. Aquí lo que ocurre pues es que incrementa la presión dentro del túnel del carpo y disminuye la función de este nervio. Es la neuropatía más frecuente de la extremidad superior. Está descrito que ocurre hasta en el 3.8% de la población general. Sin embargo, en pacientes que están expuestos a los agentes que platicamos hace un momento, pues la prevalencia va a ser superior. También en estos pacientes que sospechemos un túnel del carpo, pues hay que descartar todas estas patologías que estamos viendo, o sea, tanto anomalías del tendón flexor, un túnel carpiano pequeño congénito, que a lo mejor tenga un quiste, un lipoma, un hemangioma, alguna causa infecciosa, algún factor inflamatorio como las enfermedades del tejido conectivo, una gota, tenosidinovitis no específica, artritis, alguna causa que incremente el volumen del canal, como la falla cardíaca congestiva, el edema, el embarazo, la obesidad, hasta los anticonceptivos. Y otras causas también de origen mecánico, como una fractura de coles mal consolidada, un callo óseo, una cicatriz queloide. Por eso, cuando hablábamos de los factores individuales, pues incluyen todos estos, también descartar o ver ahora sí que la ficha de identificación del paciente, conocerlo a fondo. Y bueno, siempre las causas idiopáticas, ¿verdad? El diagnóstico, bueno, el diagnóstico lo hacemos de forma clínica. Los pacientes van a presentar parestesias de la mano en la noche o al despertarse. Van a quejarse, van a tener calambres, entumecimiento y sensación quemante, y la muñeca va a estar en flexión. La exploración física, pues es importante que nosotros dentro de la consulta veamos los rangos de movilidad de la muñeca y de la mano. También veamos si hay deformidades, si hay inflamación, si hay atrofia, si hay cambios atróficos en la piel, la fuerza de presión. Algunos pacientes comentan que tienen una disminución de esta. También revisar la sensibilidad y los signos clínicos que ahorita vamos a ver a detalle. Dentro de los exámenes de los que podemos hacernos valer, pues podemos pedir una radiografía AP y lateral de la columna cervical y dorso palmar y oblicua de manos, así como una electroneuromiografía. Y bueno, de los signos clínicos vamos a ir revisando uno por uno. Les voy a pedir pues a la doctora Claudia que si me puede explicar el primero, por favor. Claro que sí, Perlita. El signo de Frick, pues es el de mayor signo, pues es un signo predictivo positivo de mayor valor. Se hace positivo cuando el paciente menciona que los síntomas se empeoran en la noche y se mejoran agitando la mano, como si estuviéramos tomando el termómetro de mercurio. Y Ok. así. Así es, la prueba de Fallen, no sé si el doctor Aro me puede hacer el favor. Voy, Perlita. No encontraba el. Me dijiste que es la prueba de Fallen, ¿verdad? Sí, por favor.
Ok, sí, bueno, aquí el dolor se presenta, más que nada, le vamos a pedir al paciente que haga una flexión palmar de la muñeca, 90 grados, más o menos durante 1 minuto. Esto provoca una reducción de lo que es el túnel del carpo y pues bueno, a oprimir esa compresión que es debida a que se reduce ese espacio, pues se van a producir parestesias en la mano y pues bueno, es de los que más se utilizan en el ámbito médico para Así es, diagnosticar. de los más comunes. No sé, Mayra, el signo de Tinel, ¿estás cerca de la computadora? Sí, claro, aquí estoy. En el signo de Tinel, pues lo que se va a percutir es el ligamento anular de la muñeca, como viene en la imagen, con un martillo pues de reflejos, así como está en la imagen. Y así hay un compromiso de lo que viene siendo pues el canal, pues se va a producir una molestia como un calambre, no sé cómo decirlo, en el primer, segundo y tercer dedo, que son los que están inervados. Afectados por el... Ajá, así es. Sí. Y bueno, por último, el signo del círculo, no sé si el doctor Aldo me puedas explicar. Sí, claro. Bueno, pusiste ahí la imagen en inferior derecha. Bueno, pues es que el paciente pues va a intentar lo que es o poner sobre todo el primer dedo al segundo, ¿verdad? Para hacer la figura y no lo logra realizar, pues flexionando correctamente lo que son las falangetas, ¿verdad? Así es, por ejemplo, en la imagen, cuál sería el afectado? La mano derecha. Así es. Ujú. Entonces, pues como vemos, estos signos son fáciles de realizar, no nos quitan mucho tiempo y podríamos utilizarlos en cualquier paciente que sospechemos, pues realizarlos, complementar nuestra historia clínica, nuestra nota y hacer las derivaciones oportunas. Dentro del tratamiento que podemos darle a estos pacientes, pues lo vamos a dividir, todos los tratamientos los vamos a dividir en farmacológicos y conservadores. El tratamiento farmacológico está escrito que debe ser a base de AINES en la fase aguda del dolor, más o menos de 4 a 6 semanas máximo, y agregarles a los pacientes complejo B6, una tableta cada 24 horas, igual por 3 a 6 meses. Aquellos pacientes que tengan alguna alergia al complejo, pues lo sustituimos por gabapentina, igual una tableta diaria. Y pues no olvidar tratar las comorbilidades. En cuanto al tratamiento conservador, es igual de importante que el farmacológico, debemos darlo de forma a la misma, vaya, de primera instancia. Entonces, este es ideal para los pacientes que tienen un evento de primera vez. Hay que inmovilizarlos con una férula de descarga de posición neutra en la muñeca, como vemos en la imagen. Sugerirles que deben usarla tanto para sus actividades laborales y no laborales y también por la noche. Sugerir también la termoterapia, que es la inmersión de la mano afectada en agua caliente por 20 minutos, 3 veces al día hasta la remisión de los síntomas. Decirles que eviten una flexoextensión forzada de la muñeca y bueno, aquellas personas que sean amas de casa, pues evitar las actividades del hogar. En cuanto a la referencia, a los pacientes vamos a referirlos a rehabilitación cuando tengan el diagnóstico de túnel del carpo y persistencia del dolor a pesar de los tratamientos que acabamos de comentar. También aquellos pacientes posinfiltrados con persistencia del dolor, pacientes también posoperados. Al servicio de traumatología y ortopedia vamos a enviar a aquellos pacientes que sean crónicos, resistentes al tratamiento conservador y aquellos que tengan indicación quirúrgica con un reporte electrofisiológico de déficit sensitivo y o motor o más de 3 a 6 meses de evolución con persistencia o incremento de los síntomas. Y bueno, creo que aquí en la unidad estamos refiriendo al servicio de cirugía plástica. Sin embargo, en la GPC pues nos marcan que es a traumatología y ortopedia. A reumatología vamos a referir a aquellos pacientes con un cuadro sospechoso sugestivo que sea de origen reumático. Y bueno, en cuanto a la incapacidad, vamos a dividirlo en cuanto a, según el trabajo del paciente, si es liviano, moderado y pesado, y vamos a dar tanto como mínimo 10 días, hasta si es un trabajo muy pesado, pues 90 días. Ayer lo comentaba la doctora que pues esto es un escenario ideal, ¿verdad? A veces se interponen muchos otros factores, en este momento pues la pandemia, y las incapacidades incrementan.
Entonces, pero en un escenario ideal, estos son los días que se le debe de proporcionar al paciente. Pasando a otras enfermedades, vamos a hablar de la retracción de la aponeurosis palmar o de los tendones de los dedos de la mano. Esta enfermedad pues está asociada a la industria textil y a la industria de la transformación. ¿Qué puestos de trabajo? Pues los cordeleros, bruñidores, grabadores, operadores de herramientas manuales neumáticas, martillos neumáticos, mineros, operadores de motosierras, operadores de taladros, perforadoras mecánicas y trabajadores de canteras. ¿Por qué? ¿Cuáles son los agentes o cuáles son las causas? Pues un esfuerzo, movimiento repetitivo, una postura forzada o la vibración. En cuanto al padecimiento de síndrome de Raynaud, pues el doctor Clemente ya nos lo comentó el día de ayer. Y bueno, hablando de la retracción de aponeurosis de los tendones de los dedos de la mano, vamos a hablar un poquito o a desglosar un poquito el dedo en gatillo, que también es llamada una tenosinovitis flexora estenoseante. Esto ocurre pues porque hay un atrapamiento del tendón debido a un pinzamiento mecánico de los tendones flexores cuando pasan a través de retináculo, esta polea retinacular. Entonces ocurre ahí un atrapamiento del tendón. Es una de las causas más comunes de dolor de mano en los adultos. Está descrito que tiene una prevalencia del 2% en la población general, como ya habíamos comentado, incrementa el riesgo según el trabajo, la exposición. Es más común en las mujeres de la quinta y sexta década de la vida y se ha descrito que hay un aumento del riesgo en pacientes con diabetes mellitus, artritis reumatoide o amiloidosis. Dentro del cuadro clínico, inicialmente estos pacientes van a empezar con un chasquido, un agarre o un bloqueo indoloro de uno o más de los dedos durante la flexión del dedo afectado. Después va a ir progresando y van a presentar episodios dolorosos, van a tener dificultad para extender espontáneamente los dedos o el dedo afectado y después ese dolor va a irradiarse a la palma o al dedo distal. Ahora, ¿cómo podemos explorarlo? Bueno, vamos a poner las palmas de la mano hacia arriba. Le vamos a pedir al paciente que flexione y extienda activamente los dedos de la mano y que intente hacer que el dedo se bloquee. La presencia de pérdida de movimiento suave o una sensación de clic a la palpación de la articulación metacarpofalángica es lo que podemos nosotros percibir o incluso a veces hasta un nódulo. ¿Qué estudios vamos a pedirle a este paciente? Pues las radiografías realmente no son necesarias, sin embargo podríamos pedirlas para descartar alguna otra situación, pero el diagnóstico es clínico. El tratamiento igual vamos a dividirlo farmacológico y conservador. Farmacológico van a ser medicamentos tipo AINES a corto plazo de 2 a 4 semanas y en aquellos pacientes que no respondan ni al farmacológico ni al conservador, bueno, intentamos con una inyección local de metilprednisolona más lidocaína. En cuanto al tratamiento conservador, pues que el paciente modifique, ¿verdad?, la actividad que le está ocasionando este padecimiento y el uso de férula de 3 a 6 semanas, manteniendo la articulación metacarpofalángica en una ligera flexión, como vemos aquí en la imagen. Estos son dos tipos de férula. Indicación para cirugía, pues cuando el dolor y el bloqueo persistan a pesar de la terapia conservadora o del tratamiento local con glucocorticoides. Y en cuanto a las incapacidades, igual vamos a dividirlas según el tipo de carga de trabajo. Van a ser como mínimas 2 días si es un trabajo liviano y como máxima 14 días. Igual, si es un trabajo muy pesado, pues como mínima 14 días, máximo 28 y como ya hemos comentado, es según ahora sí que las circunstancias en las que nos estemos desenvolviendo. Pasando a la tenosinovitis del estiloides radial de Kerbein, pues aquí nos comenta el listado de referencia de probables enfermedades de trabajo que todas las actividades económicas pueden derivar en una tenosinovitis. Sin embargo, ¿qué puestos de trabajo están descritos? Bueno, aquellos con tareas que demandan ejercer actividades con posturas forzadas y movimientos de flexo-extensión del pulgar. ¿Qué puestos son estos? Los anestesiólogos, los cirujanos, los odontólogos, las enfermeras,
algunos deportistas como los bolichistas, los tenistas, golfistas, jugadores de voleibol, personas con actividades manuales como los martilleros, los carpinteros, los mecánicos, los meseros, costureras y maleteros, pulidores de fundición, remachadores, trabajadores que utilizan martillos neumáticos y perforadoras mecánicas, y trabajadores que utilizan martinetes en la fábrica del calzado, así como capturistas y operadoras de computadoras. ¿Por qué? ¿Cuáles son los agentes que desencadenan esto? Pues los movimientos de abducción y flexoextensión del pulgar o de la muñeca de gran amplitud y angulación, los movimientos repetitivos, las posturas forzadas con desviación cubital de la muñeca y movimientos repetitivos, como ya mencioné. ¿Qué otras actividades económicas también están descritas? Los servicios recreativos y de esparcimiento, como los jugadores de voleibol, los servicios de personales para el hogar, como los que laboran en la manufactura de ropa, cajeros de tiendas, procesadores de alimentos, usuarios de teclados de computadora, y bueno, son los mismos agentes que ahorita comentamos. Hablando un poquito de la tenosinovitis de Kervain, bueno, pues esta es una tendinopatía que afecta a los tendones del abductor largo del pulgar y del extensor corto del pulgar en el primer compartimiento extensor en la apófisis estiloides del radio. Aquí se ha descrito que no es propiamente una inflamación, sino más bien una degeneración mixoide tanto del colágeno y un aumento en la matriz celular. Aquí esta tendinopatía pues es más común en mujeres de 30 a 50 años y se ha descrito que en aquellas mujeres en periodo posparto también está aumentada la prevalencia. En cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico igual clínico, vamos a observar que el paciente va a tener dolor en el lado radial de la muñeca, que aumenta al movimiento del pulgar y la muñeca. Va a haber hinchazón, sensibilidad del lado radial, va a tener dolor al agarrar o sostener objetos, puede tener disminución en la fuerza e incluso el dolor puede irradiarse al pulgar o al antebrazo. En cuanto a la exploración física, están descritos algunos signos como la palpación del estiloides radial y el signo de Finkelstein, que ahorita vamos a platicar. Hay que observar también los rangos de movilidad de la muñeca y del pulgar, como vemos aquí en la imagen, flexión, extensión, abducción y oposición del pulgar. Observar también si hay deformidades, si hay inflamación, si hay atrofia, si hay cambios en la piel y la fuerza de presión, por lo que les platicaba hace un momento. En cuanto a los estudios, las radiografías las podemos utilizar para descartar alguna anomalía, pero realmente se describen que están normales. Y en cuanto a la ecografía, que se puede, bueno, que en el up-to-date mencionaban que podíamos utilizar, ahí observaríamos un retináculo extensor engrosado, un engrosamiento de los tendones abductor largo del pulgar y extensor corto, como ya habíamos mencionado que eran los afectados, y una hipervascularidad. Sin embargo, pues esto no es necesario. En cuanto a los signos clínicos, no sé si la doctora Valeria me pueda ayudar con el primero. Sí, claro. En la palpación de estiloides radial, pues como vemos en la imagen, la muñeca se coloca en una posición neutra, pues el lado radial lo dejamos hacia arriba y ya identificamos, marcamos y palpamos la porción más distal de la estiloides radial en busca de que pues el paciente tenga alguna sensibilidad en la zona. Así es. Y por último, el signo de Finkelstein, no sé si el doctor Robert me puede ayudar. No sé si esté Robert. Había comentado en el grupo, creo que le estaba fallando el audio. Bueno, creo que no lo viste, pero puso que Okay. tenía problemas con su ¿O audio. alguien en el aula que nos pueda mencionar el último signo? Si quieres, yo te ayudo, Perlita. Ah, bueno. Bueno, aquí pues, como vemos en la imagen también,
hay dolor en el paciente cuando, por ejemplo, nosotros giramos suavemente la muñeca del paciente en dirección cubital, como está ahí marcada la flechita, mientras los dedos del paciente se doblan sobre el pulgar, como vemos igual en la imagen. Así es, y esa maniobra la podemos hacer tanto de forma activa como pasiva. Entonces, pues estos signos también nos ayudan, como habíamos mencionado, para complementar nuestra exploración y establecer un diagnóstico. En cuanto al tratamiento, pues lo vamos a dividir igual, farmacológico y conservador. En el farmacológico vamos a dar AINES durante 2 a 4 semanas para ver la mejoría de los síntomas, y en pacientes que no respondan a la terapia farmacológica o conservadora, pues indicamos o bueno, lo referimos para que le otorguen una inyección de glucocorticoides, igual metilprednisolona más lidocaína, como habíamos dicho, en pacientes que persistan con los síntomas. En cuanto al tratamiento conservador, la férula que les ayuda a estos pacientes es una férula en espiga del pulgar, y se ha descrito que hasta el 88% de los pacientes que tenían síntomas leves mejoraban solo con la férula. Sin embargo, hay que recalcar que el tratamiento es combinado, conservador y farmacológico. También podemos aplicar hielo pues, en el área afectada. Y en cuanto a la referencia, pues a traumatología y ortopedia, aquellos pacientes que sean candidatos a cirugía, que tengan síntomas persistentes a pesar de tratamientos y pues bueno, que sean candidatos a la cirugía. Recordar que la cirugía es la liberación del primer compartimento extensor y se puede realizar un procedimiento de tipo ambulatorio. Entonces esto lo ofrecemos ya como última instancia. En cuanto a la incapacidad, podemos dividirla igual en liviano, moderado, pesado. Un trabajo liviano puede ser de 2 días mínimo hasta un máximo de 14, y un trabajo pesado mínimo 14, máxima 28. Igual, como quiera les voy a pasar la diapositiva para que lo tengamos a las manos. Y ya por último vamos a hablar de las epicondilitis, que son tanto media y del codo del golfista o codo del tenista. La epicondilitis media la vamos a encontrar en las actividades económicas de las industrias metálicas básicas. Puestos de trabajo, pues aquellos que utilizan perforadoras mecánicas, herramientas análogas, remachadores, talladores de piedra, laminadores, herreros, pulidores de fundición, mecánicos o todos aquellos trabajadores que utilizan las manos para sujetar herramientas por periodos muy prolongados. Alguna otra actividad económica relacionada con esta enfermedad son los servicios profesionales deportivos, que son aquellos pacientes que sean golfistas, tenistas, deportistas profesionales que utilizan las manos para sujetar igual objetos por periodos prolongados. ¿Cuáles son los agentes o los mecanismos por los que ocurre? Pues movimientos repetitivos del brazo en tareas que requieran fuerza en los movimientos y posiciones forzadas, como la flexoextensión del codo y la pronosupinación del antebrazo. En cuanto a la epicondilitis lateral, o conocida como codo del tenista, son aquellas actividades económicas de la industria metálica básica. ¿Qué puestos de trabajo encontramos? Los mecánicos, los montadores de estructuras metálicas, los soldadores, ajustadores especialistas de herramientas y matrices, los fontaneros, los tenistas o aquellos que realicen movimientos repetitivos de aprehensión o de extensión de la mano. ¿Qué agentes o qué mecanismos están involucrados? Aquellos pacientes que realicen movimientos repetitivos del brazo en tareas que requieran fuerza en los movimientos y posiciones difíciles como extensión o rotación forzada de la muñeca humana, involucrando pues los músculos aprensores de la mano al cerrar puños. En cuanto a las tendinitis del codo, aquí las englobé, como quiera en el diagnóstico los vamos a ver una por una, pero nada más recordar que pues son dos síndromes de características similares, ¿verdad? Que ocurre una afectación de los músculos a nivel del epicóndilo medial y del epicóndilo lateral. Esta es una tendinosis crónica más que un proceso inflamatorio agudo. E igual va a involucrar tejido desorganizado, neovasos dentro del tendón, y se conoce como que es una tendinosis angiofibroblástica, no tanto inflamatoria. En cuanto a la incidencia global, vemos que
está presente en el 1 al 3% de la población general, pero en entornos ocupacionales, la tendinopatía medial, fíjense, afecta hasta un 8.2% de los trabajadores. Entonces, siempre hay que investigar en los pacientes que acudan por dolor en el codo, hay que investigar si realizan actividades deportivas o laborales, como ya lo mencionamos. Pacientes que realicen movimientos forzados, pronación o extensión del antebrazo. Y bueno, algunos de los factores de riesgos que están un poquito más asociados a esta patología son el tabaquismo, la obesidad, la edad del paciente de 45 a 54 años, el movimiento repetitivo que hemos estado mencionando y el esfuerzo físico elevado. En cuanto al diagnóstico clínico, bueno, vamos a hablar primero de la epicondilitis media. Aquí vamos a ver que hay sensibilidad sobre el epicóndilo medial, como está aquí en la imagen. También podemos hacer o observar dolor a la flexión y pronación de la muñeca con resistencia y que el codo esté en extensión completa, como vemos aquí en la imagen. Esto va a desencadenar dolor, esta maniobra. Igual, dolor con la extensión pasiva de la muñeca y el codo en extensión completa, como vemos aquí en la imagen. ¿Okay? Estas maniobras nos ayudan para diagnosticar una epicondilitis media. En la epicondilitis lateral vamos a ver sensibilidad localizada, pero pues obvio en el epicóndilo lateral, como vemos aquí en la imagen. Vamos a ver dolor con extensión de la muñeca igual a resistencia en el codo en extensión completa, como vemos aquí. Y pues por último, dolor con la flexión terminal pasiva de la muñeca y el codo en extensión completa, igual esta maniobra, para saber si es una epicondilitis lateral o medial. En cuanto al tratamiento, es igual para ambas patologías, es administración de AINES vía oral, igual inyección local con esteroide en pacientes que no mejoran con el tratamiento inicial. Y vamos también a sugerir el tratamiento conservador, tanto con calor local, modificación de la actividad que desencadena, o podemos también sugerirle hielo después de la actividad que le provoca el dolor. Y en estos pacientes podemos utilizar o sugerir el uso de ortesis de contrafuerza que reduce la presión transferida al tendón. Referencia, pues aquellos pacientes vamos a referirlos a traumatología y ortopedia cuando continúen las molestias después de 2 semanas de tratamiento. Y vamos a referir a segundo o tercer nivel a los pacientes que requieran inyección local con esteroides, aquellos pacientes que necesiten el servicio de rehabilitación y pues para tratamiento quirúrgico a los pacientes que después de 6 meses de manejo conservador siguen sin mejorar. En cuanto a las incapacidades, no encontré una clasificación exacta que dijera epicondilitis, sin embargo, esta que viene como no especificada pudiera orientarnos para el dar las incapacidades. Igual vamos a dividir el trabajo del paciente en liviano, moderado, pesado y según el trabajo, pues en los días mínimos y máximos requeridos. Liviano, mínimo de 2 días, máximo 14 días. Y bueno, ya por último, para cerrar la clase, recordar que siempre el paciente que llegue con dolor, con alguna de las molestias que platicamos, hay que preguntarnos y preguntarle en qué trabaja el paciente. Y también nosotros establecer si hay una sospecha de asociación con el trabajo que actualmente tiene o con algún trabajo anterior. Y pues siempre preguntar el tiempo de exposición. Entonces, nosotros como médicos familiares debemos de establecer el diagnóstico de certeza para envío, requerir o ver si nuestro paciente necesita otra especialidad, ver si necesita laboratorios o estudio de imagen y también ver si necesita incapacidades. Esto nos corresponde a nosotros. Y ya cuando establezcamos o veamos que el paciente tiene factores de riesgo por la actividad a la que se dedica, pues ahora sí lo mandamos a salud en el trabajo para que establezcan si es o no una enfermedad de origen laboral. Y bueno, sería todo. No sé si alguien quiera comentar algo, si alguno de nuestros R3 quiera comentar algún caso que hayan platicado, ya que hayan visto en la consulta, o si pues damos por terminada la sesión. Todo bien, Perlita, muchas gracias. Gracias.
Cuando llega al inicio, y entre ellos van medios físicos, analgésicos, antiinflamatorios, una madre que dice, dile esto, vaya. Pero si cama no lo ve inmediatamente, pues podría ser una persona. Entonces, tal vez no como es esclavarte, pero pues sí debes estar al tanto o saber que tienes esas opciones, o sea, que puedes tú ordenarle sugerencias, porque el paciente va a venir contigo y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo tocar? ¿Qué puedo comer? Lo digo para referirme a medicina de trabajo. Ya tener el diagnóstico de trauma. Sí, o sea, ya sabes, como lo hemos estado mencionando en cada clase de enfermedades de trabajo. Cuando tú tienes la sospecha de que el padecimiento que tienes es derivado del puesto de las actividades que hacen, tú cuando ya lo vas a referir con nosotros es porque ya tuvo valoraciones de todos los demás, ya tienes un diagnóstico, o sea, ya tiene nombre y apellido de la enfermedad que me estás mandando. Ya nosotros, al final vamos a establecer si existe esa relación con el puesto que desempeñó, ¿no? Por ejemplo, aquí, una de las cosas que mencionó Carla es que a veces se confunde con padecimientos reumatológicos. Entonces, hay que descartar si la etiología como tal es el padecimiento reumatológico o la etiología es mecánica debido al puesto de trabajo. ¿Okay? Bueno, que una observación aquí hay que reafirmar que el paciente llega y la mayoría de las veces llega con ustedes en un cuadro agudo. Hay que darle las semanas de tratamiento farmacológico y de sintomático o tratamiento, las 4 semanas, es alrededor de 4 semanas. Si no hay mejoría, entonces solo sí lo mandan. En estos osteomusculares la mayoría de la primera que consulta es a rehabilitación. Hay muchos que ahorita lo mandan a los 3-4 días de que llegó con ellos o inmediatamente y lo regresan de rehabilitación y se lo regresan si quiera valorar. Entonces tienen que sacarlos primero, tratar de sacarlos primero del cuadro agudo. No mejora, lo mandan a rehabilitación. Rehabilitación les da el diagnóstico y ellos sugieren a veces el envío a medicina plástica o a traumatología. Ellos son en traumatología o cirugía plástica los que van a determinar si requiere o no tratamiento quirúrgico. Nosotros no lo enviamos esperando o que sea un tratamiento quirúrgico. Ellos lo van a decidir si es un tratamiento o no quirúrgico. Si es conservador, los van a regresar con las indicaciones. Si es quirúrgico, pues lo van a programar o les van a decir para cuándo y cómo va a ser el tratamiento quirúrgico. Entonces, ya teniéndolo, ahora sí lo envían con nosotros. En el caso que es muy frecuente es el túnel del carpo, a nosotros nos lo mandan y ya tienen el diagnóstico y todo lo mandan a salud en el trabajo. Nosotros le decimos que sí procede, pero se lo regresamos y le decimos, ya lo calificamos que sí, ya está, siguen las incapacidades. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes con él? ¿Cuál es el seguimiento? Nosotros ya lo calificamos y le dijimos que sí, pero ya lo regresamos otra vez con ustedes. Ahí ¿qué harían en este caso? Hasta que sea la valoración y en conjunto con cirugía se va a requerir el tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces los regresamos y el que ya los hemos calificado, muchos los dan ya. A lo mejor no requieren un tratamiento quirúrgico, pero sí un tratamiento conservador más prolongado. Te dicen, ya te calificaron, ya me hicieron el trabajo, te regresas a trabajar, y así no es. En los túneles del carpo, también cuando los envían a rehabilitación, la mayoría piden electromiografía, inclusive se debe de anexar al pase un formulario, un cuestionario, para que le realicen la electromiografía. ¿Lo conocen ese formulario, cuestionario que deben de anexar al pase? ¿Alguien lo ha hecho? Existe uno y es más que nada un resumen, ahí van a poner los signos y síntomas y las pruebas que hicieron, dependiendo, por ejemplo, las que mencionaron ahorita, las pruebas que se hacen.
y les piden electromiografía. ¿Y qué esperan encontrar esa electromiografía? Si se la regresan ya con la electromiografía. ¿Qué esperan encontrar? ¿Alguien ha leído cuando le regresan una electromiografía y el resultado? Para que sea positivo un túnel de carpo o cuando diga que sí hay compresión. Ustedes la piden, pero se la regresan ya con el resultado. ¿Alguien ha leído los resultados de una electromiografía cuando lo regresa a rehabilitación? Cuando hay una compresión, es la compresión del túnel del carpo. ¿Qué cree que le haga al nervio cuando se está comprimiendo y es cada vez más prolongada y más intensa? ¿Qué le puede hacer al nervio? El tendón. Primero es una inflamación. A eso se le llama neuropraxia, que está inflamado el nervio. Quiere decir que apenas está iniciando y está comprimiendo el nervio, está inflamado. Pero si continúa esa compresión, empieza a dañar los axones. Entonces se le llama axonomesis. Ya el compromiso más fuerte, ya empezó a dañar los axones. El túnel del carpo es muy raro, pero el siguiente paso es una neuromesis, que quiere decir que es sección o que ya dejó de, ya dañó tanto el nervio que ya no está funcionando. Entonces, los estadios del daño por la compresión, primero es inflamación, después la axonomesis, que es daño de los axones, y finalmente hasta que daña totalmente todo el nervio. Entonces, así va a venir la electromiografía. Vienen más datos, pero viene la conclusión con los resultados. Y les van a decir que es neuropraxia, axonomesis, casi por lo regular son esas dos. Entonces, leve o moderada, y luego la clasifican. Ya ustedes se van a dar cuenta ahí el daño que tienen. Entonces, cuando es una axonomesis ya severa, el cirujano la va a tener que operar. Pero cuando ellos nomás ven que es inflamación, que lo que llamamos neuropraxia, no lo operan, le dan la oportunidad que ustedes lo sigan viendo, le sigan dando tratamiento, los medios físicos, farmacológicos y principalmente retirarlo del factor que le está produciendo ese tratamiento. Ya lo regresan y muchos médicos familiares lo regresan a trabajar otra vez y ahí vienen las recaídas. Ahí viene otra vez el trabajador porque ya se le volvió a empezar a inflamar el nervio y ya empezó a afectar. Y luego lo das unos días y lo regresan a trabajar y así están. Hay algunos que hasta tienen 8 o 10 recaídas. Y entonces hay que valorar los días de incapacidad dependiendo del tipo de trabajo, lo que ahorita mencionaba, liviano, mediano, pesado, hay que valorar eso. No es lo mismo alguien que es repartidor, que hace movimientos pesados, o alguien que es una secretaria. Entonces hay que valorar los puestos de trabajo. Los que son muy recidivantes también son el juego de tenista y el juego de golfista, esos también son muy recidivantes porque la mayoría no son quirúrgicos. Entonces, los ve rehabilitación, los ve cirugía plástica, los regresa con ustedes. Y ustedes les dan incapacidad, regresa a las actividades y ahí viene. Y así está. Hasta que no haga algo la empresa, pero cambie de puesto de trabajo, que disminuya esa actividad que está haciendo, o algunos que se salen de ese puesto de trabajo, se salen de trabajar ahí porque no mejora. Entonces, hay que tener cuidado porque esos son muy recidivantes. Entonces, checar bien su puesto de trabajo y retirarlo. Sí. ¿Algún comentario? Hay que quitarnos de la cabeza que el paciente es un número de días de incapacidad. O sea, el paciente tiene un padecimiento del cual nosotros sabemos la historia natural de ese padecimiento. Sabemos que una fractura del fémur le va a tomar 6 meses al promedio, contando cirugía y rehabilitación. Pero si sabemos, una vez que nosotros ya calificamos y establecimos que si hay una relación con el trabajo y que dijimos que sí es profesional, no es una papa caliente de que ya tiene 200 días, ya, mándalo a subir el trabajo. No, o sea, hay que considerar que todavía tiene tratamiento pendiente,
que todavía tiene rehabilitación pendiente, que todavía ni siquiera lo operan tal vez, o que la fractura se volvió a refracturar. Entonces, quitémonos de la cabeza que el paciente es un número de días de incapacidad. Sí hay que considerar el factor de días de incapacidad porque pues hay indicadores para todo. Ustedes han escuchado si han ayudado en coordinación o si han estado con los médicos en el consultorio. No, ya tienes el día de nada. Y a veces dicen, oye, ¿cómo lo vas a mandar si todavía no le han hecho nada? O sea, hay que establecer cuándo sí hay que enviar, cuándo es urgente, o sea, cuándo realmente ya es necesario enviarlo a la salud del trabajo y cuándo es, independientemente de los días que tenga, tiene todavía cosas pendientes y todavía tiene un bonche de días de colchón que puede seguirle dando incapacidades. El hecho de una incapacidad es un acto médico legal. Médico porque tú estás estableciendo, porque estás valorando, porque tú exploraste y tú dices, sí necesita más incapacidades porque dices que no puede hacer su puesto de trabajo. Y es un acto legal porque le corresponde y tú ya estableciste en tu nota un fundamento que dice, sí lo necesita por esto. ¿Ok? Está la información, lo sé, tiene que seguir indicaciones, sí, lo entiendo, pero su criterio también, a veces el mismo médico dice, ¿tú qué opinas, médico? Entonces, no está más de decir, yo opino que, claro, te gusta un conocimiento de caso, ¿verdad? Pero no para que sepa, un paciente no nada más es un número de días de incapacidad. Es el paciente de los 300 días. Es el paciente que tiene padecimiento tal y tal. O el paciente que se está haciendo. También es importante su nota médica justificar que sí requiere incapacidad para su trabajo, pero por causas no médicas no concluyen el caso o se le sigue dando. Por ejemplo, causas no médicas según las que menciona ahorita la doctora. No hay tiempos quirúrgicos, está descompuesto el TAC, está descompuesto rayos como aquí desde hace mucho, no hay estado de la pandemia, no hay interconsultas. Todos esos son casos no médicas, entonces le ponen y justifican ustedes que requieren incapacidad y que principalmente por causas no médicas se sigue dando la incapacidad prolongada. Entonces, ahí hay que aclarar, a veces hay algunos, más en los hospitales, en las consultas que le ponen, es que no sirve, por ejemplo aquí, o no sirve la resonancia desde hace mucho, no la quieren componer y le echan un rollo ahí, pues nomás componer causas no médicas. Ya como por último, cerrando aquí mis compañeros, nosotros al momento que decimos que es una enfermedad de trabajo no lo vamos a curar. Muy frecuentemente ya nosotros decimos, el médico familiar está dando incapacidades mientras espera que nosotros digamos que es una enfermedad de trabajo. Decimos que sí es y lo va a dar. Nosotros no lo vamos a curar. Ustedes son los que lo van a curar. Ustedes son los que le van a dar el seguimiento a su paciente. El establecer que es una enfermedad de trabajo simplemente es darle una prestación. Decir, esto no tiene que ver con enfermedad general, esto está asociado a su trabajo. Y al estar asociado a su trabajo, pues también, si lo regresan a trabajar, tiene un factor de riesgo ahí en el mismo trabajo. Pero nosotros, salud en el trabajo, no lo vamos a curar. El decir que sí es, no significa que el paciente al otro día se tenga que revisar. El criterio es de ustedes. Ustedes son los que deciden cuándo se va a revisar y tiene que estar todo bien descrito en la nota. Este es el motivo por el cual yo recibo la incapacidad o lo regreso al trabajo. Porque es muy frecuente que suceda esto que les decimos. Luego lo regresan a trabajar y el trabajador a los 2 días o al día siguiente se viene con ustedes. Oiga, ya está mandando peor. Y porque en el trabajo les discutiendo lo regresaban si están bien. Y el criterio es el de ustedes. Y nosotros no vamos a curar al paciente. Nada más le vamos a otorgar la prestación. ¿Okay? Hay que recordar que nuestros pacientes o los pacientes que están siendo tratados a través de salud en el trabajo son un boomerang. Si ustedes ahorita no le resolvieron el problema, en 2 días va a regresar otra vez y peor. Y si en 2 días le resolvieron el problema, va a volver a regresar otra vez porque no son concluyentes, porque no le dicen lo que quiere escuchar a veces,
o porque dice, pues es que no me explican qué va a pasar conmigo. O sea, yo entiendo que no le van a resolver toda la problemática, sobre todo en cuanto a su empresa. Pero él lo que quiere es una solución, o al menos algo que le dé seguridad o tranquilidad de que va a poder realizar tal vez su función. No está mal que le diga, usted va a quedar con algún cierto grado de limitación. Tampoco damos garantías, o sea, cañón, imagínate, yo le garantizo que usted va a quedar al 100, no, tampoco, o sea, no somos dioses. Pero sí hay que tratar de explicarle, darle su tiempo a que se recupere lo más que se pueda, porque si no va a regresar. Es un hecho, o sea, los que han tratado de hacer un trabajo y rotan todo el mes, han visto al mismo paciente hasta 2 o 3 veces en ese mes. Porque el médico me regresó, porque ya no me dijeron, porque el pie, por X o Y, que el paciente regresa, porque regresa. Y si no tiene que estar viendo cada rato o hacer retrabajo, pues la que se debe de corresponde nada más. No, tú primero. En un caso clínico, una paciente que trabaja en un local de mercado de abastos de carnes frías, maneja la rebanadora. Entonces se le diagnosticó un túnel del carpo de su mano derecha. Lo vio traumatología, le infiltró y ya meses después terminó en cirugía. Mientras estaban en el lapso, no se incapacitó y seguía laborando y cambió a mano izquierda. Después de 6 meses vuelve a regresar, ahora con túnel del carpo de la mano izquierda. Y tiene pendientes a la fecha todavía las infiltraciones y los tratamientos por traumatología. De la mano izquierda. Y quedó con ciertas limitaciones de la mano derecha. En ese caso, ¿se les valora alguna pensión o tienen derecho a alguna, no sé cómo se llama el término? Ya le hicimos nosotros algo en semana de trabajo. No se mandó. Nada más, al principio se mandó cuando el resto de trabajo y después ya se dio continuidad con traumatología. Si no quieren que nosotros, si tú sospechas de que esa lesión que tiene de su mano derecha es derivado de su puesto de trabajo, ¿qué tienes que hacer? Entonces, bueno, en este caso, si ya se le dio el ST2 y se regresó a trabajar, se imprime el ST2, se le hace una 430-200 para mandarlo y se le anexa las valoraciones de traumatología. Estamos hablando de la mano derecha. Sí. ¿Y estás sospechando también de la mano izquierda? Sí. ¿Pudieras enviarlo porque sospechas de una prueba de trabajo? Sí. Cuando estuviéramos valorando para que esta candidata que se le califique como un medio de trabajo, como enfermedad, si vemos que esa mano derecha, por las valoraciones que trae de rehabilitación, que rehabilitación ya hizo electromiografía y que la electromiografía salió con neuropraxia o con axonomesis, y ya dice que ya tiene lesión del nervio de la mano derecha y que de la mano izquierda apenas está empezando, la mano derecha si ya no le van a hacer nada, entonces una secuela, ¿no? Entonces ya nosotros pudiéramos valorarla, que si no secuela, derivada de la línea de trabajo. Si la mano izquierda, pues si todavía no le hacen nada, pero ya tiene un diagnóstico, ya tiene nombre y apellido de la enfermedad, y ya establecimos que es por el puesto de trabajo, tiene derecho a una calificación. O sea, sería nervio, síndrome de túnel del carpo bilateral. Pero mientras no lo manden con nosotros, porque el criterio del médico no le ha permitido para decir, pero eso es por el puesto de trabajo, pues con nosotros no lo va a dar. Y se va a seguir tal vez pasando por enfermedad de Sí, eso es igual. ¿Qué vas a preguntar? Pues ya, pronto. Pero nada más, volviendo a lo que dijo de electromiografía, pues aquí sí nos sirve porque, por ejemplo, en el caso de osteomusculares, pero lumbalgia o algo así, pues a veces hay pacientes simuladores y ahí está más difícil. Y aquí, pues, la electromiografía o cosas nos ayudan para saber si está simulando el paciente o si en realidad sí tiene daño. Aunque la electromiografía a veces la reporta normal y si tiene túnel del carpo. Quiere decir que la compresión es muy leve, no alcanza a interferir o no alcanza a reportarse. Quiere decir que sí la tiene, pero es incipiente. Está a tiempo para tratamiento sintomático, tratamiento de reposo, está. Pero si es demasiado, se queja de mucho dolor, muchas incapacidades, que no la pueden mover, ustedes se la agarran y dicen que no, oye, y la electromiografía nada más salió o normal o
o nada más inflamado, pues ahí no hay una congruencia. Pero si el reporte sale que es un daño de los axones ya muy comprometido, muy grave, entonces sí hay una relación. Entonces ya nada más esos términos pues ya los pueden ustedes ver cuando le llegue la electromiografía y buscarla para recordar en qué consiste uno y otro. Pero entre la electromiografía cuando sale normal no quiere decir que no lo tenga, quiere decir que está incipiente, está iniciando eso. Luego ya va el daño, como les digo, gradual, hasta el más grave o hasta el que ya es prácticamente irreversible cuando hay una neuromesis, que hay una sección o que ya no evoca. La electromiografía dice, nos marca las porcentaje o un número, ese nos dice no evoca. Da cuenta que es un cable que ya no está mandando señal. Quiere decir que el nervio no está seccionado, pero ya no está evocando, ya no tiene ninguna función. Entonces va desde lo más simple hasta que no evoca. Entonces ya teniendo ustedes la electromiografía, el resultado, no los otros que vienen amplitudes, vienen más datos ahí, ahí viene siempre la conclusión, conclusión o resultado. Y ya nada más checan el grafo y ya para que encuentren una relación y que diga el cirujano plástico se lo van a operar, sí, porque tienen axonomesis, ya importante. O lo van a operar porque tiene nada más inflamado, pues como que no hay una congruencia, pero hay muchos porque ya son, hay algunos que los operan y recaen otra vez, pero la recaída es por la fibrosis que hace y ahora comprime el nervio, no el túnel de capo, el canal, bueno, no el canal, el túnel. La ponurosis ya no es lo que lo está oprimiendo, sino es la cicatrización. Ese es el riesgo de las complicaciones de un túnel de capo, que hay una cicatrización y ahora lo que comprime es la cicatrización y es muy difícil manejarlos ya. Algunos llegan hasta lo que se conocía como simpático reflejo, que es hasta el roce de una sábana o aire y les causa molestia. Llegan a tener tan grave ese dolor que ya nada más es controlable y ya es irreversible. Entonces, por eso los cirujanos plásticos siempre toman mucha precaución la cirugía, decidir la cirugía. Ok. Bueno, no sé si los que están en línea tengan alguna duda o algún comentario. Bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, sería todo. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Perlita. De nada.